Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Gómez. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las ecuaciones diferenciales con valores en la frontera. En los capítulos anteriores aprendimos a resolver problemas con condición inicial, donde la solución de una ecuación diferencial se conoce en un único punto. Por ejemplo, la primera derivada de t va a ser igual a la función evaluada en t y en y. Y la función evaluada en 0 va a ser igual a y sub 0. A partir de este valor inicial, los métodos numéricos, como los que vimos anteriormente, Euler, Runge-Kutta, etc., nos permiten avanzar paso a paso y obtener una aproximación de la función en el resto del dominio. Sin embargo, muchos fenómenos físicos no se definen por un valor inicial, sino por condiciones en los extremos de una región. En esos casos, el problema no consiste en evolucionar en el tiempo, sino en encontrar una forma de la función que cumpla simultáneamente las condiciones de ambos extremos. Por ejemplo, imaginémonos una barra metálica de longitud h calentada en un extremo y enfriada en el otro, como lo observamos acá en la imagen de la diapositiva. Esta imagen muestra una barra metálica conectada en sus extremos a dos fuentes térmicas que mantienen temperaturas diferentes. En el extremo izquierdo la temperatura T1 es más alta, mientras que en el extremo derecho la temperatura T2 es más baja. Debido a esta diferencia, el calor fluye desde la zona caliente hacia la zona fría. En cada punto X de la barra existe una temperatura intermedia, que llamaremos Tdx, que depende de la distancia de los extremos. Estas secciones transversales es las que vamos a estar estudiando que influyen sus temperaturas en ambos extremos, pero lo podemos conocer en cualquier parte de la barra. Entonces, esto lo podemos escribir la ecuación de la temperatura como lo vemos a continuación en esta ecuación, donde T de x es la temperatura del punto que se encuentra a una distancia x del extremo izquierdo. A es el área constante de una sección transversal de la varilla, o sea, por ejemplo, esta verde que tenemos acá. K es la conductividad térmica, P es el perímetro de la varilla, H va a ser el coeficiente de transferencia de calor por convección y T infinito es la temperatura neta del aire y S de X, va a ser la fuente de calor. Ok, para estos casos tenemos las siguientes condiciones de frontera. La, la función evaluada en cero va a ser igual a la temperatura del lado derecho y T evaluada en H va a ser la temperatura en el lado, perdón, acá arriba el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces tenemos que si sombrero se define como T menos T infinito, se puede reescribir la ecuación anterior, esta, de la siguiente forma, sustituyendo esta forma. Nos quedaría la siguiente ecuación. Ok, ahora tenemos los problemas con valores en la frontera para varillas y láminas. En este ejemplo era un abreboca de lo que se va a tratar en esta sección. En este caso era una varilla transversal, ahora también vamos a incluir cuando son láminas, o sea que se incluye un área general y se puede, o sea, vamos a tener esta ecuación de segundo grado, ya lo iremos a explicar. Ok, en esta sección vamos a obtener ecuaciones con diferencias finitas para las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden con valores en la frontera. Consideremos la siguiente ecuación de segundo orden, menos la segunda derivada de phi de x más q por phi de x igual a s de x para los valores de x comprendidos entre h y 0 y con condiciones en la frontera de la primera derivada evaluada en cero va a ser igual a cero. Esto es para el lado izquierdo, vamos a asumir que es una varilla fija. Y para el lado derecho vamos a tener phi, la función phi evaluada en h igual a phi eh, r, que es la ecuación del lado derecho, donde Q es la constante. Si se divide el dominio en intervalos de igual longitud, obtenemos una retícula donde los intervalos miden h igual a h sub n. Ok, todo el dominio lo vamos a dividir sobre n, nos quedaría la siguiente retícula. Ok, aplicando las diferencias centrales, nos quedaría así la ecuación, donde phi eh, evaluado en y, en cada punto, va a ser igual a phi de x sub y.
S sub i va a ser igual a S evaluado en X sub i y se supone que Q es constante. Multiplicamos esta sección por H cuadrado. Nos quedaría la ecuación reescrita de esta manera, donde W va a ser igual a H cuadrado por Q. Aquí W va a ser igual a H cuadrado por Q. Ok, se puede aplicar a todos los puntos de la retícula, excepto cuando i igual a 1 e i igual a n más 1, como lo vemos acá. Cuando i es igual a 1, el valor de la frontera, la primera derivada de phi es igual a 0. Entonces en este caso no se aplica, o cuando es n más 1, como lo vemos acá en la imagen. Ok, si se considera un punto hipotético de i igual a 0 localizado en x igual a menos h, nos quedaría la ecuación reescrita de la siguiente manera. Y sustituyendo los valores que mencionamos anteriormente, seguimos avanzando en la ecuación. De momento nos queda así. Ok, entonces decimos que ya que phi evaluado en 0, perdón, phi sub 0 es igual a phi sub 2 por simetría y por la condición de frontera, además phi de n más 1 es igual a phi de h igual a phi de r en la frontera derecha, la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, el conjunto de ecuaciones anteriores se pueden escribir de la siguiente forma. Vamos a ir avanzando en los diferentes phi, phi sub 2, phi sub 3, phi sub 4, hasta phi sub n. Esto es para obtener cada uno de los valores. O, equivalentemente en forma matricial, nos quedaría esta matriz tridiagonal, que es lo que se busca para aplicar los métodos que veremos en este capítulo. Entonces, resolver este sistema nos da los valores aproximados de phi sub x. Como lo mencionamos, acá está la matriz de los phi en cada punto de la varilla. En otras palabras, aquí pasamos de la ecuación diferencial continua a un modelo algebraico discreto que se puede resolver numéricamente con el método de Thomas, que es el que veremos a continuación. El método de Thomas, o también solución del sistema tridiagonal, es cuando aplicamos el método de diferencias finitas, terminamos con un sistema de este estilo, ¿vale? Si se escriben todas las ecuaciones juntas, obtenemos una matriz tridiagonal de esta forma que mostramos en la imagen, que fue lo que vinimos desglosando anteriormente hasta llegar a estas soluciones. Ok, esto es una especie de resumen. Es decir, solo tiene valores distintos de 0 en tres diagonales, la superior y la inferior. Este tipo de sistemas no se resuelve con Gauss completo, sería costoso computacionalmente, sino con un método más eficiente, el método de Thomas. Ok, este método es una versión simplificada de la eliminación de Gauss optimizada para matrices tridiagonales. Funciona en dos etapas. La primera etapa es la eliminación hacia adelante. Se eliminan los coeficientes inferiores a su i fila por fila. O sea, estos que están acá los vamos a eliminar fila por fila. Y se definen dos nuevas variables modificadas. B' sub 1 es igual a B sub 1 y D' sub 1 es igual a D sub 1. Quedándonos que R es igual a sub i sobre B' i menos 1. B' sub i va a ser igual a B sub i menos RC sub i menos 1 y D sub' de i va a ser igual a D sub i menos R de sub i menos 1. Este proceso es iterativo, lo cual se repite para cada i partiendo desde 2 hasta n. En la etapa 2 vamos a tener la sustitución regresiva. Una vez modifiquemos los coeficientes, se resuelve hacia atrás. Tenemos que phi sub n va a ser igual a d' sub n sobre b' sub n. Nos quedaría la siguiente ecuación para i igual a n menos 1, n menos 2 hasta 1. Este proceso se repite de igual forma para i desde 2 hasta n. Ok, coeficiente variable y retícula con espaciamiento no uniforme. En muchos problemas se tiene que los coeficientes de la ecuación diferencial dependen del espacio y se utiliza una retícula no uniforme. Estos casos aparecen, por ejemplo, cuando la geometría está formada por varios materiales. La ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con coeficientes variables nos quedaría de la siguiente forma. Ok, esto es para el caso anterior que vimos, lo estábamos evaluando para varillas o láminas de un solo material, donde no hay más factores que afecten al proceso. En este caso ya estamos agregando de que, no sé, por ejemplo, una varilla puede estar compuesta por un trozo de cobre y el otro de aluminio. Entonces, obviamente va a afectar mucho
las temperaturas a los que se ha expuesto en sus extremos. Entonces, de esto es lo que trata este capítulo, que va a estar regido por la siguiente ecuación, donde tenemos que P de X representa la conductividad o difusión, que puede variar. Q de X, por su parte, es un coeficiente de pérdida variable y S de X es la fuente o término de generación. En este caso estaría conformada esta ecuación por tres términos. Ok, el procedimiento de diferencia finita sigue siendo válido, pero ahora no podemos usar una sola distancia h entre los puntos, porque el espaciado entre los puntos puede cambiar. Entonces quedaría definido, por ejemplo, h sub i menos 1 va a ser la distancia entre x sub i menos 1 y x sub i, h sub i menos 1. Y h sub i va a ser la distancia entre x sub i y x sub i más 1. Ok, x sub i, x sub i más 1. Estas distancias ya no son uniformes como en la retícula anterior, sino que pueden ser de diferente espaciado. Luego se integra la ecuación en un pequeño intervalo alrededor de cada punto y se aplican las fórmulas aproximadas para las derivadas con esos h sub i diferentes. Tenemos aquí planteada la ecuación de cómo quedaría la integración de esta ecuación. Ok, donde tenemos que A va a ser igual, o sea, el límite inferior va a ser igual a x sub i menos h sub i menos 1 entre 2 y B quedaría definido por x sub i más h sub i entre 2, donde son los dos puntos medios entre i menos 1 e i y entre i e i más 1 respectivamente. Los puntos medios A y B quedarían definidos de esta forma. Después de las integraciones y sustituciones, el resultado final tendría esta forma. A sub i por phi sub i menos 1 más b sub i por phi sub i más c sub i por phi sub i más 1 igual a d sub i. Lo que haría esta ecuación, donde los coeficientes ya no son iguales para todos los puntos. Ahora dependen de los valores de p de x, q de x y s de x, y de los pasos h sub i menos 1 y h sub i. Acá tenemos lo que equivale cada término, cada elemento, por ejemplo, A sub i, B sub i, C sub i, D sub i, quedarían definidos así. La estructura sigue siendo tridiagonal, pero los valores A sub i, B sub i y C sub i cambian en cada fila. Ahora tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales con valores en la frontera. Hasta ahora todas las ecuaciones diferenciales que resolvimos eran lineales, es decir, la incógnita phi de x y sus derivadas aparecían en primer grado. Sin embargo, muchos fenómenos reales no son lineales. Por ejemplo, el flujo, la transferencia de calor o la difusión dependen de la propia variable. Por ejemplo, si la conductividad térmica cambia con la temperatura, si existe transferencia de calor por radiación, dependiendo de la temperatura elevada a la 4, o si la difusión química depende de la concentración. Son algunos ejemplos de esta sección. En esos casos, la ecuación general toma una forma no lineal, de la siguiente manera: menos la segunda derivada de phi de x más la función evaluada en phi y en x va a ser igual a s de x, donde la función evaluada en phi y en x contiene términos no lineales en phi. Esta es la variación que observamos en este apartado. Ok, analicemos lo siguiente. Esto es un pequeño ejemplo. Tenemos que menos phi, la segunda derivada de menos phi de x más 0.01, una constante de phi al cuadrado va a ser igual a e a la menos x, donde tenemos los valores de frontera, phi evaluado en 0 es igual a phi evaluado en h igual a 0 para valores que van de x desde h hasta 0. Entonces, aquí el término 0.01 phi cuadrado hace que la ecuación sea no lineal, el término del simple hecho de que phi sea cuadrado, ya que la incógnita phi de x aparece al cuadrado. Vale, entonces estos son los estilos que vamos a estar resolviendo en esta sección. ¿Cuál es la dificultad principal de esto? En una ecuación lineal, una sola pasada del método de diferencias finitas basta para resolver el sistema, pero en una ecuación no lineal los coeficientes dependen de la solución misma, por lo que necesitamos un proceso iterativo. Además, los problemas no lineales presentan características particulares. No siempre se garantiza la existencia de una solución. Pueden existir múltiples soluciones y el resultado final puede depender de la estimación inicial usada en el método iterativo. El objetivo es encontrar una función phi de x que satisfaga tanto la ecuación como las condiciones de frontera.
y para ello se aplica el método de linealización o sustitución sucesiva. Tenemos el método de solución numérica. Entonces, el método de sustitución sucesiva, este método se caracteriza por su sencillez y facilidad de aplicación. Se reescribe la ecuación, la que teníamos anteriormente. Si fijamos alfa x, la ecuación se vuelve lineal. O sea, si hacemos que alfa x sea fijo, ya volvemos lineal la ecuación. Entonces, se asume un valor inicial para alfa x, por ejemplo, alfa x igual a 0.001. Se resuelve el sistema lineal con diferencias finitas y tomas. O sea, como lo estuvimos viendo anteriormente en las láminas pasadas, se actualiza alfa x igual a 0.01 por phi de x con la nueva solución. O sea, y aquí entra el método iterativo. Y se repite el proceso hasta que dos soluciones sucesivas sean casi iguales, hasta que la variación sea muy mínima en los resultados obtenidos. En cada iteración la ecuación se va ajustando hasta que converge con la verdadera solución. Y tenemos el método B, que es el método de Newton o linealización incremental. El método de Newton es más riguroso y converge más rápido. Se parte de una estimación inicial, psi de x, se busca una corrección sigma psi de x tal que phi de x sea igual a psi de x más sigma psi de x. Se sustituye la ecuación original y se descartan los términos cuadráticos en sigma psi de x. El resultado es una ecuación lineal de sigma psi de x. Nos quedaría de esta forma, una ecuación lineal. Y se resuelve esta ecuación con el mismo método de diferencias finitas. Se actualizaría psi de x, donde quedaría igual a psi de x más sigma psi de x, y se repite hasta que sigma psi de x sea muy pequeño, el criterio de convergencia. Ok, comparación entre ambos métodos. Tenemos la sustitución sucesiva, que es más simple, usa linealización fija, es fácil de implementar y la ventaja que presenta tiene una convergencia lenta. El método de Newton usa corrección basada en derivadas, rápida convergencia y la desventaja es que requiere más cálculo en cada interacción. En ambos casos el sistema resultante sigue siendo tridiagonal, por lo que se resuelve con el método de Thomas en cada paso. Ok, problemas de valores propios en ecuaciones diferenciales ordinarias. Hasta ahora se han resuelto ecuaciones diferenciales ordinarias donde el resultado era una función psi de x, dependiente de las condiciones dadas. Pero existen problemas donde la solución solo existe para ciertos valores especiales de un parámetro. A esos valores se llama valores propios y las soluciones asociadas se llaman funciones propias. Un ejemplo físico es el de una varilla elástica fija en ambos extremos. Solo ciertas frecuencias de vibración son posibles sin que el sistema se destruya o quede inestable. Cada una de esas frecuencias corresponde a un valor propio. Ya lo iremos desglosando mejor. Tenemos el problema de valores propios con condiciones de fronteras, quedaría expresado por la siguiente ecuación. Tenemos el término izquierdo negativo, donde p de x multiplica a f' de x, y al lado derecho positivo, donde lambda sub p de x por f de x. Con valores de la frontera, la función evaluada en 0 va a ser igual a la función evaluada en h igual a 0. ¿Vale? Esto es para condiciones de frontera fijo. Entonces, f de x, forma de vibración o desplazamiento. Lambda es un valor propio relacionado con la frecuencia. P de x representa la rigidez o propiedad del material. B de x, densidad de la masa. Este tipo de ecuación aparece en muchos contextos. Por ejemplo, vibración de cuerdas o vigas, estabilidad estructural, ondas estacionarias en medios físicos. Este fenómeno se presenta, son algunos ejemplos de donde se presenta. Ok, vamos a interpretar, obtengamos una interpretación física de una vibración de una varilla fija. Imaginémonos una varilla sujeta en ambos extremos, como lo tenemos acá. Si la hacemos vibrar, solo puede oscilar con ciertas formas, modos y frecuencias discretas. O sea, esto que se ve aquí en rojo más clarito es el único modo que tiene la varilla para vibrar en este sentido. O sea, por estar sujeta a estos puntos. Si estuviera libre en uno de los extremos, por ejemplo, tendría más modos de vibración. Ok.
los modos y frecuencias discretas. Cada modo representa una función f de x y cada frecuencia natural a un valor propio lambda. El primer modo, valor propio más pequeño, tiene una sola curva o nodo. El segundo modo tiene dos nodos. En este caso tenemos un solo nodo. Ok, el segundo modo tiene dos nodos y así sucesivamente. Estas formas son análogas a las notas que produce una cuerda de guitarra. Solo ciertas vibraciones son físicamente posibles. Sería otro ejemplo de estos fenómenos. Para resolver el problema numéricamente se discretiza el dominio como antes. Tenemos que x sub 0 va a ser igual a 0 y cada x sub i va a ser igual a h, desde x sub 1 hasta x sub n. Y se reemplazan las derivadas por diferencias centrales, ¿no? Quedándonos la siguiente ecuación. Esto genera un sistema algebraico matricial de la siguiente forma, donde tenemos la matriz A que multiplica F igual a lambda que multiplica la matriz G por F, donde la matriz A es la matriz tridiagonal que representa las derivadas o la rigidez. La matriz G es la matriz diagonal con los términos de masa U sub i y lambda es el valor propio buscado. Esto sería la matriz tridiagonal, lo que la compone. Este tipo de sistema se conoce como un problema de autovalores generalizado. Si expandimos esta ecuación, las ecuaciones discretas serían las siguientes, lo que tenemos acá, con A sub i igual a esto, B sub i y C sub i respectivamente. Las condiciones de frontera son homogéneas, o sea que f sub 0 va a ser igual a 0 y f sub n más 1 va a ser igual a 0. El objetivo ahora no es calcular una sola solución, sino determinar los valores de lambda que hacen posible que exista una solución no trivial f de x. Estos valores son los autovalores del sistema y representan las frecuencias naturales de vibración de la varilla. En las siguientes láminas veremos cómo encontrarlos de forma iterativa. Ok, una vez formulado el problema de valores propios, como lo vimos anteriormente, el objetivo ahora es encontrar los valores propios lambda y las funciones propias f de x que satisfacen esta relación. En muchos casos nos interesa principalmente el menor valor propio positivo lambda sub 1, ya que corresponde al modo fundamental de vibración o la frecuencia más baja del sistema. El método de la potencia inversa es un procedimiento iterativo y eficiente para obtener este valor propio y su función asociada. En álgebra lineal, el método de la potencia directa encuentra el mayor valor propio de una matriz. En cambio, el método de la potencia inversa hace lo contrario. Al aplicar iteraciones sobre la matriz inversa se obtiene el menor valor propio del sistema original. En términos prácticos, no calculamos la inversa directamente, sino que resolvemos un sistema lineal en cada iteración, aprovechando que la matriz A es tridiagonal. Primero partiríamos del sistema anterior, que es A sub i por F sub i menos 1 más B sub i F sub i más C sub i por F sub i más 1. Es igual a lambda, los autovalores, multiplicado por G sub i y F sub i. Vamos a ir término a término de la matriz. Reorganizamos para expresar la relación iterativa. Organizamos esto de la siguiente forma. Aquí la matriz A es la rigidez, la matriz tridiagonal, G es la matriz diagonal de masas y T el número de iteración. El procedimiento iterativo paso a paso del método de la potencia inversa consiste en 1. Inicialización. Asumir una forma inicial f0 de x, por ejemplo, una distribución lineal o seno. Se fija inicialmente lambda 0 igual a 1. 2. Viene el método iterativo. Resolvemos el sistema. El paso 3 es la actualización del valor propio. Ya nos queda definido el valor propio por la siguiente ecuación. Luego normalizamos. Vamos a escalar el vector f de t de modo que su valor máximo sea 1. La normalización de f de t y el criterio de convergencia va a ser repetir hasta que el cambio relativo entre dos iteraciones consecutivas sea muy pequeño. Aquí es donde paramos. Cuando ya sea demasiado pequeño, paramos. Que sea menor al error permitido. Vamos a interpretar esto. Dice que este método invierte el efecto de la matriz, de modo que el menor valor propio del sistema original se convierte en el mayor valor propio de la matriz inversa.
Por eso el proceso converge hacia el modo fundamental de vibración. Cada iteración mejora la aproximación tanto del valor propio lambda 1 como el de la función propia f1 de x. Este método es sencillo y eficiente, solo requiere resolver un sistema tridiagonal por iteración. Converge rápidamente si la estimación inicial está bien elegida y permite obtener no solo el valor propio, sino también la forma de vibración asociada. Ahora tenemos el método de la potencia inversa con desplazamiento. El método de la potencia inversa que acabamos de ver permite obtener el menor valor propio lambda sub 1 del sistema. Pero ¿qué ocurre si queremos encontrar otro valor propio, por ejemplo, el segundo o el tercero? Para lograrlo se introduce un desplazamiento lambda sub e, que modifica el sistema de forma que el valor propio buscado quede más cerca del origen. Este enfoque se llama método de la potencia inversa con desplazamiento. Recordemos que la potencia inversa original se resolvía de la siguiente forma, que lo vimos en el método anterior. En esta versión introducimos un desplazamiento lambda sub e y trabajamos con la matriz modificada, nos quedándonos para este caso la siguiente ecuación, donde el valor de lambda sub e se elige cercano al valor propio que se desea calcular, de modo que el método converja rápidamente hacia él. El parámetro lambda sub e actúa como una aproximación inicial al valor propio buscado. Si lambda sub e está cerca de lambda sub 1, el método converge hacia el primer valor propio fundamental. Si lambda sub e se aproxima a lambda sub o, converge hacia el segundo valor propio y así sucesivamente. En cada caso, el método sigue encontrando el menor valor propio del sistema modificado, que corresponde al valor real más cercano a lambda sub e. Ok, en este caso el procedimiento paso a paso sería 1. Elegir un desplazamiento lambda sub e aproximado al valor propio buscado. 2. Formar la matriz modificada. 3. Resolver iterativamente de la siguiente manera. 4. Actualizamos el valor propio con la siguiente ecuación, donde μ de t es el valor calculado en iteración del método de potencia inversa. Y normalizamos y repetimos hasta la convergencia. Estos son los 5 pasos de este método. Ok, vamos a interpretarlo geométricamente. Si imaginamos los valores propios distribuidos en el eje real, el desplazamiento lambda sub e actúa como un punto de referencia. El método busca el valor propio más cercano a ese punto. Por eso, elegir lambda sub e adecuadamente permite aislar el modo de vibración que queremos estudiar. Ahora un ejemplo interpretativo. En la varilla que vibra con condiciones fijas, si usamos el método de potencia inversa simple, obtenemos lambda sub 1, modo fundamental. Si usamos el método con desplazamiento lambda sub e equivalente a lambda sub 2, tenemos el segundo modo y así sucesivamente. Cada nuevo valor propio corresponde a una forma de vibración diferente, f de n de x. Ok, ahora se nos pide realizar el programa 10.1 del libro en cuestión de Soichiro Nakamura em, en el lenguaje R. Entonces, este programa en general consiste en la solución de una ecuación diferencial ordinaria y lineal con valores en la frontera usando el método de diferencias finitas. El programa resuelve la ecuación del ejemplo 10.1 del libro, bueno, como ya lo mencioné, del método numéricos aplicados con software de Soichiro Nakamura. La ecuación discreta resultante es tridiagonal y se resuelve mediante el algoritmo de Thomas. Entonces, aquí tomamos los datos que tiene el problema. No se le pide nada al usuario por teclado, sino para comprobar el método que nos diera igual o lo más aproximado posible a los del libro. Entonces tenemos que el número total de incógnitas interiores, o sea, los nodos desde 1 hasta n van a ser 10. Los puntos de la malla tenemos que van a ser desde 1 hasta n. En el método de diferencias finitas, cada punto x y corresponde a una ecuación de la siguiente forma. Acá escrita como la tenemos nosotros, la que aplicamos es la siguiente: a sub i, y sub i menos 1 más b sub i por y sub i más c sub i por y sub i más 1 igual a d sub i. Ok, donde los a sub i, b sub i, c sub i, d sub i son los coeficientes que definen el sistema tridiagonal. Y aquí estamos aplicando lo que tuvimos en las diapositivas anteriores. Tenemos entonces que los coeficientes constantes del problema lineal del ejemplo, tenemos que A va a ser menos 2, B 5 y C menos 2. Tenemos que la matriz quedaría de esta forma.
lo que estamos tratando de representar aquí, la matriz tridiagonal. Ok. Bueno, A, B, C y D. Estamos asignando los valores respectivamente a cada uno de la ecuación. Ok. Ajustes por condiciones de frontera. En los problemas de frontera, las condiciones de contorno modifican las primeras y últimas ecuaciones del sistema. Entonces, en nuestro caso, tenemos que la frontera izquierda, tenemos que y evaluada en cero va a ser igual a 1. Entonces, esta es una condición de Dirichlet. O sea, el valor es conocido. Ahora, en la primera ecuación, y igual a 1 del sistema tridiagonal, nos quedaría de esta forma. Sabemos que A sub 1 igual a menos 2, B sub 1 igual a lo que asignamos en esta partecita del código. Entonces acá estoy tratando de explicar de cómo llegamos a esta siguiente línea de código. Entonces lo que hicimos fue sustituir. Tenemos que y sub 0 en esa ecuación. Si sustituimos en la ecuación principal los valores que ya definimos, nos quedaría esto. Tendríamos que menos 5 sub y sub 1 menos 2 y sub 2 igual a de 1 más 2. Entonces nos quedaría asignado esto, que d sub 1 equivale a d sub 1 más 2. ¿Vale? Esto es para la frontera izquierda. Ahora, para la frontera derecha, aplicamos lo mismo. Tenemos que en el extremo derecho, el libro no usa una condición fija, sino una condición mixta Robin que combina valor y derivada. De la siguiente forma, tenemos que menos 2 y sub n menos 1 más 4.5 por y sub n es igual a 0.5 a la menos 2. Estos son valores que aplica el libro, ¿vale? Con los que vamos a estar trabajando del lado derecho. Esta ecuación reemplaza la última del sistema porque involucra el punto y sub n, último interior, y la condición de frontera exterior. Así los coeficientes cambian. Tenemos que b sub n va a ser igual a 4,5, a sub n menos 2, y d sub n va a ser igual a 0.5 e a la menos 2. Esto fue lo que hicimos, ajustar la frontera derecha, pero no un valor fijo, sino a una ecuación. Ok, ahora se procede a resolverlo con el método iterativo. Solución del sistema tridiagonal por el método de Thomas. El método de Thomas es una versión simplificada de la eliminación de Gauss, optimizada para sistemas donde solo hay tres diagonales no nulas. Definimos la función de Thomas, donde simplemente aplicamos el método visto anteriormente. Este for es lo que hace iterativo el método. En esta primera etapa, recordemos que tenía dos etapas este método. En la primera etapa vamos a usar la eliminación hacia adelante, donde el objetivo es eliminar la subdiagonal de los A sub i, la inferior. Y en la etapa 2 es la sustitución hacia atrás. Entonces, una vez que la matriz es triangular superior, se despejan los valores de y sub i. ¿Vale? Entonces, aplicamos el método en esta ecuación, en esta función que se va a llamar Thomas. Y bueno, vamos a devolver el vector solución. Esto es lo que nos devuelve esta función. Ok, y aquí simplemente y interior llamamos a Thomas con los valores que teníamos de entrada. Simplemente hacemos una llamada a la función y en el siguiente paso lo que hacemos es juntar tanto la frontera derecha como la frontera izquierda y mostrarlos por pantalla. Acá lo juntamos en una sola, por ejemplo la solución va a ser igual, aquí lo que hicimos fue incrustar a C y lo mostramos fila por fila. Estos son los resultados que nos dieron para los valores desde 0 hasta 10, que fue lo que le dijimos al método que íbamos a calcular. Y bueno, vemos que la frontera izquierda comienza en 1 y a medida que avanza va disminuyendo su valor. Esto puede ser, por ejemplo, la temperatura, densidad. Entonces vemos cómo efectivamente va disminuyendo hasta llegar a este valor, los cuales convergen con los resultados del libro, lo que podemos concluir de que se aplicó correctamente el método. Entonces, bueno, nada, ya llegamos al final de la presentación. Espero haya sido clara y que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad.